Cuando todo parece derrumbarse, cuando la vida se convierte en un torbellino de caos, dolor y preguntas sin respuesta, muchos se alejan de Dios pensando que Él los ha abandonado. Pero, ¿y si todo lo que estás viviendo no es una desgracia, sino una revelación? ¿Y si ese momento en que lo pierdes todo es justamente cuando Dios está más cerca de ti? La historia está llena de hombres y mujeres que fueron llevados al límite. Job, que lo perdió todo en un solo día; José, vendido por sus propios hermanos; David, perseguido como un criminal a pesar de haber sido ungido rey; incluso Jesús, traicionado y crucificado por aquellos a quienes vino a salvar. Todos ellos experimentaron el colapso total, antes de ver la gloria manifestarse. Esta reflexión no es para los que buscan comodidad espiritual, sino para los que están dispuestos a mirar la fe desde el fuego, desde la pérdida, desde el abismo. Porque es precisamente cuando todo se derrumba que la calma de Dios se revela como una fuerza sobrenatural, una paz que el mundo no puede comprender. En este vídeo, descubrirás por qué Dios permite que todo se caiga a pedazos y cómo ese proceso es, en realidad, una preparación divina para algo mucho más grande. Pero te advierto, lo que escucharás al final cambiará tu forma de entender el propósito del dolor. Así que te invito a que te quedes hasta el último segundo, porque la última revelación te dejará verdaderamente impactado. Si este mensaje toca tu corazón, te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. No es solo un gesto. Cada suscripción y cada like ayudan al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy necesitan escuchar la voz de Dios. Y si deseas apoyar aún más este ministerio, puedes hacerlo con un super thanks. Pero si no puedes, no te preocupes, tu apoyo también puede venir en forma de palabras. Comenta aquí abajo qué parte te sorprendió más o qué revelación te hizo reflexionar. Lo importante es que te quedes, escuches, y permitas que este mensaje transforme tu manera de ver la tormenta. Encontrar calma en Dios es un viaje profundo, íntimo y transformador, que nace de la decisión de entregar aquello que no podemos controlar al único que puede traer verdadera paz al corazón humano. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja hacia la prisa, la ansiedad, el miedo y la duda. Se nos incentiva a buscar soluciones inmediatas, a apoyarnos en nuestras propias fuerzas y a creer que podemos resolver todo por nuestra cuenta. Sin embargo, hay momentos en que la vida simplemente se desmorona, en los que todo lo que parecía firme se derrumba ante nosotros. En esas horas, cuando el suelo parece desaparecer y las respuestas se esfuman, surge la necesidad más profunda: encontrar calma en Dios. Esta calma no es una simple ausencia de problemas, sino la presencia constante de una confianza que supera cualquier circunstancia. Es la serenidad que nace cuando comprendemos que Dios no pierde el control, incluso cuando todo parece fuera de orden. Encontrar calma en Dios es aprender a descansar incluso en medio de la tormenta. Es saber que mientras las olas golpean el barco, hay alguien que con una sola palabra puede hacer que cesen. El secreto de esta calma está en cambiar el enfoque, dejar de mirar el tamaño del problema y comenzar a mirar la grandeza de Dios. Él no prometió una vida sin dificultades, pero sí aseguró que estaría con nosotros en todas ellas. Cuando entendemos esto, el corazón comienza a aquietarse. La calma divina es diferente de la calma humana. No depende del silencio exterior, sino de la confianza interior. Incluso cuando todo a nuestro alrededor grita desesperación, hay un susurro suave dentro de nosotros que dice: no temas, yo estoy contigo. Esa voz es el recordatorio de que no estamos solos, de que hay una fuerza invisible sosteniendo cada paso, de que hay un propósito incluso en los dolores más difíciles. Para encontrar esta calma, primero es necesario aprender a detenerse. Detener la lucha contra lo inevitable, dejar de intentar entender todo,
dejar de culparse o de cargar con el peso del mundo sobre los hombros. Es en ese momento de rendición cuando la paz comienza a fluir. La oración, más que una petición, se convierte en un refugio. Hablar con Dios es abrir el corazón sin máscaras, es permitir que Él limpie las heridas y traiga claridad donde antes solo había confusión. A veces, no necesitamos decir mucho. Basta con lágrimas silenciosas, porque Dios entiende lo que la boca no puede expresar. La calma llega cuando dejamos de buscar respuestas inmediatas y comenzamos a confiar en el tiempo de Dios. Él no se retrasa, pero tampoco se apresura. Cada aparente demora tiene un propósito. A veces, no cambia las circunstancias porque primero desea transformar nuestro interior. Nos enseña paciencia, fe y dependencia. Mientras esperamos, Él obra. Mientras lloramos, Él consuela. Mientras cuestionamos, Él moldea. La calma es el resultado de una fe madura, de aquella fe que ya no necesita ver para creer. Y esta fe crece cuando recordamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros en el pasado. ¿Cuántas veces nos ha librado de situaciones que parecían imposibles? ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, fuimos protegidos? Encontrar calma en Dios también significa recordar sus promesas, porque su palabra es un ancla para el alma. Guardarás en perfecta paz a aquel cuyo propósito está firme, porque en ti confía. Isaías 26, 3. Esta paz no es negociable, no es pasajera, es eterna y firme, porque proviene de una fuente que nunca se seca. La calma en Dios es un estado de espíritu que no se tambalea ante el caos exterior. Es la certeza de que, incluso si todo se desmorona, Él permanece. Es saber que el mismo Dios que calma el mar también calma el corazón. A veces, Él no silencia la tormenta externa, pero siempre puede silenciar la tormenta interior. Y cuando esto ocurre, descubrimos que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de tribulaciones, sino en la presencia de Dios en medio de ellas. El camino hacia esta calma pasa por la entrega. Mientras insistimos en controlar, la ansiedad crece. Cuando soltamos las riendas y dejamos que Dios guíe, el corazón respira aliviado. No se trata de renunciar a la vida, sino de confiar en la sabiduría de quien ve el cuadro completo, mientras nosotros solo vemos una parte. Encontrar calma en Dios es, en última instancia, un acto de amor. Es reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos. Es creer que hay belleza en el proceso, incluso cuando el dolor parece dominar. Es aceptar que la debilidad humana es el espacio perfecto para que la fuerza divina se manifieste. La calma en Dios transforma no solo la manera en que reaccionamos ante las dificultades, sino también la forma en que vemos el mundo. Comenzamos a caminar con ligereza, con gratitud y con esperanza. Empezamos a ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento espiritual, cada silencio como una invitación a la reflexión, y cada lágrima como una semilla de fe. El miedo pierde poder cuando la confianza en Dios se fortalece. La angustia disminuye cuando el alma aprende a descansar. Y la vida cobra sentido cuando el corazón encuentra reposo en su presencia. Por lo tanto, encontrar calma en Dios no es un evento momentáneo, sino un proceso continuo, una práctica diaria de fe, entrega y comunión. Es despertar cada día y elegir confiar, incluso sin entender. Es agradecer, incluso sin ver. Es alabar, incluso en medio del dolor. Porque al final, la verdadera calma no llega cuando todo sale bien, sino cuando descubrimos que, incluso cuando todo parece ir mal, Dios sigue en control. Y cuando esta verdad penetra en el corazón, el miedo se silencia, la ansiedad se disuelve y el espíritu encuentra descanso. Esa es la calma que el mundo no puede dar,
pero que Dios ofrece a todos los que lo buscan con sinceridad. Hablar de fe en medio del dolor es sumergirse en el territorio más profundo del alma humana, donde se libran las batallas más silenciosas e intensas. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando los planes se cumplen, cuando la vida fluye sin grandes sobresaltos. Pero es en las tormentas, en las pérdidas y en las decepciones donde la fe realmente se prueba y, al mismo tiempo, se purifica. El dolor tiene una forma misteriosa de revelar quiénes somos realmente y, más aún, quién es Dios en verdad. Cuando todo se derrumba, cuando el suelo parece desaparecer bajo los pies y las fuerzas se agotan, es allí donde la fe deja de ser solo una idea bonita y se convierte en un acto de resistencia, una elección consciente de seguir confiando incluso cuando no hay respuestas. Un verdadero ejemplo de fe en medio del dolor es aquel que decide creer no porque entienda lo que está sucediendo, sino porque conoce a quien tiene el control. La fe no niega el dolor, atraviesa el dolor. Es lo que nos hace decir, con el corazón roto, aún así, confío. Es la fuerza que nos mantiene en pie cuando todo dentro de nosotros quiere derrumbarse. La Biblia está llena de historias que muestran esta fe inquebrantable, y una de las más impactantes es la de Job. Un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios, que perdió todo lo que tenía, hijos, riquezas, salud y amigos. El sufrimiento de Job fue tan grande que muchos no soportarían pasar siquiera la mitad de lo que él vivió. Y aún así, en medio de las cenizas, en medio del dolor físico y emocional, dijo: El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta frase es el grito más puro de una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Job no entendía la razón de su dolor, pero sabía que Dios seguía siendo bueno. Esa es la esencia de la fe en medio del sufrimiento, confiar en quien es Dios, incluso cuando no comprendemos lo que Él hace. Otro ejemplo conmovedor es el de Abraham, cuando Dios lo desafió a ofrecer a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, aquel que había esperado durante años. El dolor de imaginar perder a su propio hijo ya sería insoportable, pero Abraham decidió obedecer, creyendo que Dios, de alguna manera, proveería una salida. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En el momento en que levantó la mano, Dios intervino y mostró que su fidelidad nunca falla. Este acto de fe es una de las mayores pruebas de que confiar en Dios es creer que, incluso cuando no hay salida aparente, Él es capaz de crear un camino donde no existe ninguno. Y tal vez uno de los ejemplos más emocionantes de fe en medio del dolor sea el de Jesús en Getsemaní. Él sabía lo que le esperaba: la cruz, el sufrimiento, el rechazo, la muerte, y aún así oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Estas palabras muestran que la verdadera fe no es la ausencia de miedo o dolor, sino la sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando duele. Jesús lloró, sudó sangre, pero permaneció firme, porque sabía que el propósito era mayor que el sufrimiento. Confiaba hasta el final. Y gracias a su fe, hoy tenemos esperanza, redención y vida eterna. Lo que estos ejemplos nos enseñan es que la fe en medio del dolor no es un sentimiento, sino una decisión. Es elegir creer cuando todo alrededor grita para rendirse. Es levantar la mirada al cielo cuando las lágrimas nublan la visión. Es entender que Dios no prometió librarnos de todo dolor, pero sí prometió estar con nosotros en cada uno de ellos. Y es esa presencia la que cambia todo. Cuando sabemos que Dios está allí, incluso en silencio, el sufrimiento adquiere otro sentido. El dolor deja de ser un fin y se convierte en un medio, el medio por el cual Dios nos transforma, nos fortalece y nos acerca a Él. Muchas veces, es en el sufrimiento donde la fe más crece,
porque es allí donde somos obligados a dejar de lado nuestras propias fuerzas y depender completamente de Dios. Es en la oscuridad donde aprendemos a ver con los ojos del alma. Es en la debilidad donde experimentamos su poder. Cada lágrima derramada es vista, cada oración silenciosa es escuchada, cada dolor tiene un propósito. A veces, Dios no quita el peso, pero nos da hombros más fuertes. A veces, Él no calma la tormenta, pero calma el corazón en medio de ella. Y cuando miramos atrás, percibimos que el sufrimiento fue el suelo donde la fe echó raíces profundas. Muchos que hoy tienen una fe inquebrantable no la construyeron en tiempos de alegría, sino en noches oscuras y solitarias. Es en el valle donde se aprende a escuchar la voz de Dios. Es en el dolor donde se aprende el verdadero significado de confiar. Cuando todo lo que queda es la fe, descubrimos que es más que suficiente. La fe en medio del dolor es lo que impide que la desesperación nos domine, es lo que mantiene viva la esperanza de que vendrán días mejores. Y, de hecho, vienen, porque la historia nunca termina en el dolor. Así como Job fue restaurado, Abraham recibió su promesa y Jesús venció la muerte. Todo aquel que permanece firme en la fe también experimentará la victoria. Puede tardar, puede doler, pero Dios siempre cumple lo que promete. Él transforma el dolor en testimonio, el duelo en fuerza, las heridas en sabiduría. Y, un día, entenderemos que nada fue en vano. Por lo tanto, un ejemplo de fe en medio del dolor no es quien nunca llora, sino quien, aun llorando, continúa creyendo. Es quien dobla las rodillas cuando el peso es demasiado, quien ora incluso sin palabras, quien agradece aunque no entienda, quien alaba aunque no sienta. Es quien confía en lo invisible y se aferra a la promesa, porque sabe que Dios nunca falla. Tener fe en medio del dolor es como caminar sobre las aguas, imposible a los ojos humanos, pero posible cuando la mirada está fija en Jesús. Es elegir la esperanza en lugar de la desesperación, el amor en lugar de la amargura, la confianza en lugar del miedo. Y, al final, esa fe no solo nos sostiene, sino que también nos transforma. Nos hace más fuertes, más compasivos, más conscientes del amor de Dios. El dolor puede herir, pero la fe sana. La tormenta puede sacudir, pero la presencia de Dios estabiliza. La cruz puede parecer el final, pero es el comienzo de la resurrección. Y eso es exactamente lo que significa tener fe en medio del dolor, creer que, detrás de cada lágrima, hay un propósito divino, y que el Dios que permite la prueba es el mismo que da la victoria. Hablar de la paz como persona Cristo es hablar del corazón del Evangelio, de la esencia viva de la fe cristiana. Muchas veces, las personas buscan la paz como si fuera un estado emocional, una sensación momentánea de alivio, un breve descanso del alma en medio del caos. Pero la verdadera paz no se encuentra en las circunstancias, sino en una persona, Jesucristo. Él no solo ofrece paz, Él es la misma paz. Cuando comprendemos esto, todo cambia, porque dejamos de buscar la tranquilidad en cosas pasajeras y comenzamos a encontrarla en una relación eterna con el Hijo de Dios. La paz que el mundo ofrece es frágil, depende de estabilidad, éxito, dinero, personas o situaciones favorables. Es una paz que desaparece ante la primera dificultad, que se rompe fácilmente cuando algo escapa de nuestro control. Pero la paz que Cristo da es diferente. Él mismo dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da». Juan 2:27. Estas palabras son profundas, porque revelan que la paz de Cristo es sobrenatural, no se perturba por lo que ocurre afuera, pues viene desde dentro, del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es una paz que no depende del exterior, sino de la presencia de Jesús en nuestro interior. Cristo no es solo el mensajero de la paz, Él es el mismo príncipe de paz, Isaías 9:6.
Esto significa que donde Él está, hay armonía, equilibrio, sanidad y descanso. Él es el puente entre el hombre y Dios, el reconciliador que restauró la comunión que el pecado había roto. Antes de Él, había separación y culpa, pero mediante su muerte y resurrección, la paz fue restaurada, no solo como sentimiento, sino como realidad espiritual. Cristo es la paz que reconcilia, que perdona, que libera y que transforma. Cuando Él entra en una vida, las tormentas pueden continuar afuera, pero el corazón aprende a reposar. Esta es la gran diferencia entre vivir con Cristo y vivir sin Él. Sin Cristo, el ser humano busca la paz en lugares equivocados, en distracciones, placeres, relaciones, estatus, poder, pero nada de eso llena el vacío. Con Cristo, incluso en el desierto hay descanso, incluso en el dolor hay propósito, incluso en las lágrimas hay consuelo. Su presencia lo cambia todo, porque su paz no es ausencia de lucha, sino presencia de certeza. Es saber que, independientemente de lo que suceda, Dios está en control y su amor es suficiente. La paz que viene de Cristo no es solo emocional, es espiritual. Nace de la reconciliación con el Padre, del perdón de los pecados y de la certeza de que somos amados y aceptados por Dios. Cuando una persona encuentra a Cristo, encuentra también el fin de la guerra interior. Esa lucha constante entre culpa y gracia, miedo y fe, incertidumbre y esperanza, comienza a cesar, porque Él trae orden al caos del corazón. El apóstol Pablo lo explicó con claridad en Efesios 2 y 14, porque Él es nuestra paz, el cual de ambos pueblos hizo uno, y derribó la pared de separación que estaba en medio. Cristo unió lo que estaba dividido, no solo entre pueblos, sino entre Dios y los hombres, y entre los propios seres humanos. Él es la paz que reconcilia los opuestos, que borra el odio, que enseña el perdón, que transforma enemigos en hermanos. Esta paz es viva, activa y poderosa, porque fluye de una fuente eterna. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos esta paz en acción. Caminaba entre los afligidos, los enfermos, los despreciados, y en cada situación dejaba un rastro de serenidad. Incluso frente al caos, mantenía el corazón tranquilo, porque sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Durante la tormenta en el mar, mientras los discípulos se desesperaban, Él dormía. Y al despertar, bastó decir: «Calla, viento, sosiega, mar». Y todo se calmó. Esta escena es un retrato perfecto de la paz que Él es, la paz que no se perturba, que no pierde el control, que no depende de las circunstancias, sino que domina sobre ellas. Y lo más increíble es que ofrece esa misma paz a nosotros. No una paz distante, simbólica, sino real y presente. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo habita en nosotros, y con él viene esa tranquilidad divina que supera todo entendimiento humano. Por eso Filipenses 4:7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Guardar el corazón y la mente, eso es exactamente lo que su paz hace. Nos protege de la ansiedad, del miedo, de la duda, de la confusión. Incluso cuando el mundo está en colapso, esa paz sirve como muralla invisible alrededor del alma. Encontrar a Cristo es encontrar descanso. Es dejar de luchar contra el viento y aprender a confiar. Es dejar de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro. Es comprender que la paz no es algo que se conquista, sino algo que se recibe. Y para recibirla, es necesario abrir el corazón y permitir que Él ocupe el lugar que le pertenece por derecho. Muchas veces, el ser humano vive inquieto porque intenta cargar con fardos que no le corresponden. Pero cuando Jesús entra, dice: «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar».
Y cuando descansamos en Él, descubrimos que la paz tiene rostro, voz y amor. La paz es Cristo diciendo, yo estoy contigo. Es Él recordándonos que no necesitamos entender todo, solo confiar. Que no necesitamos vencer solos, solo permanecer. Que no necesitamos perseguir lo que Él ya nos ha prometido. Vivir con Cristo es vivir en paz, incluso en medio de la guerra. Es saber que el mal puede rugir, pero no puede vencer. Es comprender que el miedo puede intentar alcanzarnos, pero no puede dominarnos. Porque la paz que habita en nosotros es mayor que cualquier tormenta. Y esa paz es viva porque viene de aquel que venció al mundo. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. Cristo venció, y por eso podemos descansar. Él es la paz que camina con nosotros en las pérdidas, que susurra esperanza en medio de la noche, que sostiene nuestra mano cuando el miedo aprieta. Él es el cimiento firme que no tiembla, el refugio seguro en medio del vendaval, el consuelo que no falla. Cuando lo miramos a Él, todo se alinea dentro de nosotros. El corazón se desacelera, la mente se aquieta y el espíritu encuentra reposo. Por eso, decir que Cristo es la paz es más que una expresión poética, es una verdad espiritual que transforma vidas. Escuchar la voz de Dios en medio del caos es una de las mayores habilidades espirituales que un corazón puede desarrollar, y quizás una de las más desafiantes. Vivimos en un tiempo en que el ruido es constante, el ruido del mundo, de las noticias, de las preocupaciones, de las opiniones e incluso el ruido de nuestra propia mente. Cuando todo está tranquilo, es fácil sentir la presencia de Dios, fácil escuchar su voz suave guiando nuestros pasos. Pero cuando el caos se instala, cuando la vida pierde rumbo, los planes se desmoronan y las emociones se convierten en tormenta, es precisamente en ese momento que escuchar la voz de Dios se convierte en un arte, una prueba de fe y un ejercicio de intimidad. Dios habla de muchas maneras, pero rara vez grita. Él no compite con el ruido de nuestra prisa, Él susurra. Y para escuchar un susurro, es necesario acercarse, silenciarse y prestar atención. El caos es especialista en distraernos, en hacernos creer que Dios se ha callado, pero la verdad es que Él nunca deja de hablar, somos nosotros quienes muchas veces tenemos el corazón tan agitado que no logramos oír. Aprender a escuchar la voz de Dios en medio del caos es como aprender a reconocer una melodía familiar en medio de un ruido confuso. Requiere práctica, sensibilidad y sobre todo, comunión. Cuando el mundo parece derrumbarse, es natural que surjan dudas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no responde? ¿Acaso me ha olvidado? Pero es precisamente en esas preguntas donde su respuesta suele estar escondida. Dios habla a través del silencio, habla a través del dolor, habla a través de su palabra, habla a través de las personas, habla a través de las circunstancias. El secreto está en desacelerar lo suficiente para percibirlo. El profeta Elías vivió esta experiencia de manera marcada. Después de vencer una gran batalla espiritual en el Monte Carmelo, se vio huyendo, cansado y desanimado. Se refugió en una cueva y pidió a Dios una respuesta. Y Dios vino. Pero no vino en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Vino en una voz suave y delicada. Esta historia nos enseña que, incluso cuando todo alrededor es ruido y confusión, la presencia de Dios se manifiesta en la calma. Él no necesita imponerse con gritos o señales grandiosas, porque su autoridad es silenciosa y su poder se revela en la quietud. En el caos, el instinto humano es reaccionar, correr, intentar resolver, buscar respuestas rápidas. Pero el camino espiritual es lo opuesto, es parar. Parar para escuchar.
Parar para sentir. Parar para dejar que Dios hable. Es en el silencio del alma donde su voz se vuelve audible. Y ese silencio no es ausencia de sonido, sino una postura interior de rendición. Es cuando el corazón dice, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Escuchar la voz de Dios no es solo una experiencia emocional, es una conexión profunda entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Es algo que sucede dentro, en el lugar donde las palabras humanas no alcanzan. A veces, Él habla directamente a través de un versículo que salta a los ojos, o de una frase que toca el corazón de manera especial. Otras veces, habla a través de la conciencia, trayendo una convicción tranquila, una certeza inexplicable de que estamos en el camino correcto, aunque todo parezca mal. Y hay momentos en los que no habla con palabras, sino con paz, una paz tan profunda que no puede provenir de ningún otro lugar. Escuchar a Dios en el caos exige fe, porque no siempre la respuesta llega como esperamos. A veces pedimos un milagro y Él nos da paciencia. Pedimos explicaciones y nos ofrece confianza. Pedimos que el camino se abra y nos enseña a esperar. Pero en cada una de estas respuestas hay amor. Dios nunca se calla por descuido, se calla por propósito. Su silencio no es ausencia, es preparación. Él trabaja en lo invisible, ajustando lo que aún no podemos ver, y mientras tanto, nos invita a permanecer cerca. Cuando aprendemos a escuchar su voz, incluso cuando todo alrededor parece gritar, el caos pierde el poder de dominarnos. El corazón se alinea con el cielo, y encontramos dirección donde antes solo había confusión. Es importante recordar que Dios habla de manera diferente con cada persona. Con algunos habla a través de sueños, con otros, a través de la lectura de la Biblia, de una canción o de un consejo inesperado. Lo importante es mantener los oídos espirituales atentos. Y eso solo ocurre cuando cultivamos una vida de intimidad con Él, orando, meditando en la palabra y permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos. La voz de Dios es consistente con su carácter. Nunca dirá algo que contradiga el amor, la verdad o la justicia. Por eso, cuando sentimos una dirección que provoca miedo, confusión o culpa, podemos estar seguros de que no viene de Él. La voz de Dios siempre trae paz, incluso cuando desafía. Corrige, pero no condena, orienta, pero no oprime, consuela, pero también transforma. Escuchar a Dios es reconocer ese tono inconfundible de ternura y autoridad. En medio del caos, su voz se convierte en nuestro punto de equilibrio. Mientras el mundo dice no podrás, Dios susurra estoy contigo. Mientras el dolor dice se acabó, Dios dice estoy haciendo algo nuevo. Mientras el miedo dice todo está fuera de control, Dios dice nada escapa de mis manos. Esa voz sostiene, levanta y calma. Cuando aprendemos a reconocerla, atravesamos las tempestades de manera diferente. No porque el caos desaparezca, sino porque ahora sabemos quién está hablando en medio de él. La historia de Jesús calmando el mar es un ejemplo poderoso. Los discípulos estaban aterrados, el viento soplaba fuerte, las olas invadían la barca, puro caos. Y en medio de ese desespero, Jesús se levanta y dice, «Calla, viento, sosega, mar». Y todo obedece. Su voz tiene autoridad sobre el caos y es la misma voz que hoy nos habla. A veces dice calma a nuestro alrededor, otras veces dice calma dentro de nosotros. Y cuando esa voz resuena en el corazón, el miedo se calla. Escuchar a Dios en el caos también exige práctica y discernimiento. Vivimos rodeados de voces, la voz de nuestras emociones, la voz de la razón, la voz de las personas, la voz del enemigo. Y en medio de todo,
debemos aprender a distinguir la voz del Creador. La única manera de hacerlo es conociéndolo. Cuanto más nos relacionamos con Dios, más reconocemos su voz, como la oveja que reconoce el llamado de su pastor. La palabra de Dios funciona como un ancla segura en medio de las tormentas de la vida, y comprenderla de esta manera transforma por completo la forma en que enfrentamos el caos, el dolor y la incertidumbre. Un ancla es algo que mantiene un barco firme, incluso cuando los vientos soplan fuerte y las olas intentan arrastrarlo. Así también es la palabra de Dios para nuestra alma. Cuando todo alrededor parece inestable, cuando las relaciones se rompen, las finanzas fallan, la salud vacila o los sueños parecen desmoronarse, la palabra de Dios nos mantiene firmes. Es un punto de referencia constante, algo que no cambia a pesar de las circunstancias externas. La Biblia nos presenta verdades eternas que no dependen de lo que sentimos, ni de lo que vemos, ni de lo que el mundo nos dice. Por eso es confiable y segura, y se convierte en la base sobre la cual podemos descansar. Una de las grandes lecciones de usar la palabra como ancla es comprender que no necesitamos tener todas las respuestas para sentirnos seguros. Muchas veces, el corazón humano desea explicaciones detalladas para todo, quiere entender por qué suceden ciertas cosas, quiere tener control sobre cada situación. Pero la palabra nos recuerda que nuestra seguridad no está en comprenderlo todo, sino en conocer quién es Dios. El Salmo 119, 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esto significa que, incluso cuando no vemos todo el camino por delante, incluso cuando todo parece oscuro, la palabra ilumina nuestro próximo paso y nos impide tropezar. Cuando nos sumergimos en la Biblia y meditamos en ella, sucede algo poderoso, comienza a moldear nuestra mente, nuestro corazón y nuestra perspectiva. No solo ofrece consuelo, sino que transforma pensamientos y actitudes. La palabra se convierte en una armadura, una protección contra dudas, miedos y mentiras que el mundo insiste en plantar. Cada versículo, cada pasaje, actúa como una cuerda firme que nos ata a la esperanza y a la fe. Y lo más increíble es que este ancla no funciona solo cuando estamos tranquilos. Es más valiosa precisamente cuando aparecen las tormentas. En momentos de desesperación, cuando la ansiedad intenta dominar, cuando el miedo insiste en paralizarnos, es la palabra la que nos mantiene estables. Como dice Isaías 55, 11, «Así será la palabra que salga de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que deseo y cumplirá el propósito para el cual la envié». Incluso si no vemos inmediatamente el efecto de la palabra, ella está trabajando en nuestro interior, sin prisa, sin que nos demos cuenta. La fe se fortalece a medida que nos anclamos en la palabra. Cada vez que recordamos una promesa, cada vez que recitamos un versículo, cada vez que confiamos en lo que Dios dijo, nos estamos sosteniendo en la roca firme que no se mueve. Jesús también nos enseñó la importancia de la palabra en nuestra vida diaria. En el Sermón del Monte, en Mateo 7, 24-27, compara a quien escucha y practica su palabra con alguien que construye la casa sobre la roca. Cuando vienen las tormentas, la casa permanece firme. Por otro lado, quienes ignoran la palabra, aunque todo parezca estar bien, terminan siendo destruidos por las dificultades. Esto nos muestra que la fuerza del ancla no está en la comodidad inmediata, sino en la resistencia a largo plazo. Para usar la palabra como ancla, se requiere más que leerla de manera mecánica. Es necesario internalizarla. Cada versículo debe convertirse en parte de nuestra mente y corazón, de modo que cuando llega el caos, nuestro primer instinto no sea buscar soluciones humanas o respuestas desesperadas, sino recordar las promesas de Dios. Por ejemplo, cuando el miedo nos rodea, podemos aferrarnos a 2 Timoteo 1, 7,
que nos recuerda que Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando la tristeza intenta dominarnos, podemos recordar el Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cada palabra se convierte en una cuerda firme en medio del vendaval. Otra dimensión importante de la palabra como ancla es que no solo nos mantiene firmes, sino que también nos guía. Mientras la tormenta nos tienta a actuar impulsivamente o a tomar decisiones precipitadas, la palabra nos da sabiduría. Proverbios 3, 5-6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Seguir esta orientación es como tener un timón firme durante la tormenta, asegurando que, aunque el mar esté agitado, seguimos en la dirección correcta. Además, la palabra como ancla nos recuerda que no estamos solos. Cada promesa es un recordatorio de la presencia constante de Dios con nosotros. Él nos garantiza que, incluso cuando sentimos que todo está perdido, Él permanece fiel. En Hebreos 13, 5-6 leemos que Dios dijo: nunca te dejaré ni te desampararé, así que con confianza digamos: el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Al meditar en estas verdades, el alma encuentra seguridad y calma, independientemente de lo que ocurra fuera de nosotros. La práctica diaria de anclarse en la palabra transforma la vida. No se trata solo de momentos de crisis, sino de un estilo de vida. Las personas que internalizan la palabra aprenden a reaccionar ante las dificultades con paciencia, confianza y esperanza. No son ingenuas, reconocen la realidad, pero no permiten que ella dicte su estado interior. El ancla de la palabra es flexible, pero firme, permite que la persona se mueva, crezca y se adapte, pero nunca permite que sea arrastrada por la desesperación. Finalmente, la palabra como ancla nos conecta con el mismo Dios. Más que instrucciones o promesas, la Biblia es la voz del Creador. Cada vez que nos aferramos a ella, nos estamos aferrando a Él. Y es esa conexión la que verdaderamente sostiene. El caos puede rugir, las tormentas pueden venir, pero quien tiene la palabra de Dios como ancla permanece firme, seguro y capaz de seguir avanzando, porque sabe que está sostenido por el Dios eterno, inmutable y fiel, cuya palabra nunca falla. Así, meditar, recitar, confiar y vivir por la palabra se convierte en el camino para permanecer inquebrantable, para transformar el miedo en valentía, el dolor en esperanza y el caos en oportunidades de fe. Rendirse en los brazos de Dios es una de las experiencias más profundas y transformadoras que una persona puede vivir, y muchas veces es justamente en el momento en que todo parece derrumbarse cuando esta rendición se convierte no solo en necesaria, sino en liberadora. Es importante comprender desde el inicio que rendirse no significa derrota, debilidad o pasividad, como muchos podrían pensar. Al contrario, entregarse a Dios exige valor, humildad y fe, porque es admitir que nuestros propios esfuerzos, por más intensos que sean, no son suficientes para controlar todas las situaciones de la vida. Cuando enfrentamos crisis, ya sean pérdidas, dolores, frustraciones o incertidumbres, nuestra tendencia natural es intentar mantener todo bajo control, sostener lo que se escapa, reparar lo que se ha roto, resistir lo inevitable. Pero esa resistencia, aunque comprensible, muchas veces nos agota y nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Rendirse en los brazos de Dios, entonces, es el acto consciente de decir: Señor, ya he hecho todo lo que he podido, pero necesito de ti. No puedo cargar esto solo. Confío en ti para cuidar de lo que no puedo controlar. Es un gesto de fe que reconoce la soberanía de Dios y la limitación del ser humano,
un acto de valentía que permite que Él entre en aquello que está roto. La Biblia nos enseña sobre esta rendición de manera clara y práctica. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Aquí vemos que rendirse no es solo entregar el peso, sino aprender a confiar en Jesús, tomar su yugo, es decir, permitir que Él comparta y asuma aquello que nos pesa, guiándonos con mansedumbre y amor. Cuando nos rendimos, permitimos que Dios transforme nuestro dolor y nuestras debilidades en oportunidades de crecimiento espiritual. La verdadera rendición no ignora el sufrimiento, lo reconoce, lo siente y lo lleva a Dios, sin intentar disfrazarlo o controlarlo. Es diferente de simplemente desistir, que es un estado de pasividad o desánimo. Rendirse con fe es activo, es entregar de manera consciente lo que nos impide vivir en paz, es abrir el corazón para que Dios trabaje en nuestro interior, restaurando, moldeando y guiando, incluso cuando no comprendemos los caminos por los que Él nos conduce. Muchas veces, el proceso de rendición comienza con lágrimas, desahogos y oraciones sinceras. No hay problema en llorar, en expresar indignación o confusión, porque Dios no se asusta de nuestras emociones ni se aleja cuando somos honestos con Él. Al contrario, nos acoge, nos escucha y nos fortalece. El Salmo 34, 18 nos recuerda que cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esto significa que nuestra rendición no nos deja vulnerables a la soledad, sino que nos acerca a Dios, quien nos sostiene en nuestros momentos más frágiles. Otra dimensión esencial de la rendición es la confianza. Cuando dejamos de luchar solo con nuestras propias fuerzas y nos entregamos a Dios, estamos confiando en que Él tiene el control, incluso cuando la vida parece caótica. Esto no significa que todas las respuestas aparezcan de inmediato o que el dolor desaparezca instantáneamente. Significa que, incluso en medio de la incertidumbre, podemos descansar sabiendo que Dios está obrando para nuestro bien, transformando situaciones, fortaleciendo y preparando caminos que nosotros, solos, no podríamos construir. La rendición también implica desapego. Muchas veces, nos aferramos a situaciones, personas, trabajos o sueños que ya cumplieron su propósito, simplemente por miedo a perder o por apego a lo conocido. Rendirse en los brazos de Dios es permitir que Él se lleve lo que ya no sirve y que reconstruya en nosotros aquello que es esencial y duradero. Es confiar en que Él sabe lo que es mejor y que, aunque duela en el momento, esa entrega produce frutos eternos. Este proceso puede parecer lento y requerir paciencia, porque Dios reconstruye con sabiduría, etapa por etapa, cuidando cada detalle. Pero con cada acto de entrega, el alma encuentra descanso, y la presencia de Dios comienza a llenar el vacío dejado por el caos. La rendición también tiene un efecto transformador interno. Cuando nos entregamos, nuestra perspectiva cambia, dejamos de ver solo el dolor y comenzamos a percibir posibilidades, esperanza y caminos que antes eran invisibles. Lo que parecía insoportable se convierte en una oportunidad de aprendizaje, crecimiento e intimidad con Dios. Rendirse es, por lo tanto, también una elección de vida diaria. No es solo un acto aislado en un momento de crisis, sino una postura continua de confianza, entrega y dependencia de Dios. Cada día ofrece oportunidades de soltar lo que nos pesa, de entregar lo que está fuera de nuestro alcance y de permanecer firmes en la certeza de que Él está cuidando de todo. Finalmente, la rendición nos conecta con la verdadera paz y seguridad. Cuando dejamos de luchar solos y nos colocamos en los brazos de Dios,
descubrimos que Él es la fuente de descanso para nuestra alma. Su presencia nos consuela, nos protege y nos da fuerza para continuar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Esta rendición no solo nos beneficia individualmente, sino que también nos prepara para servir y apoyar a otros. Un alma rendida se convierte en un canal de compasión, aliento y esperanza, capaz de transmitir el amor de Dios a quienes están caídos, desanimados o perdidos. Por lo tanto, rendirse en los brazos de Dios es una invitación a la libertad interior, a la paz profunda y a la transformación espiritual. Es reconocer que, incluso cuando todo se derrumba, no estamos solos, y que la fuerza y la calma que necesitamos provienen de quien es eterno, fiel y amoroso. Es un paso valiente de confianza, un gesto de fe que nos permite descansar, ser renovados y seguir adelante, sabiendo que Dios sostiene cada fragmento de nuestra vida, reconstruye nuestras fuerzas y guía nuestros pasos con sabiduría y amor. Es en la rendición donde encontramos verdadera libertad, verdadera paz y la certeza de que, incluso en medio de las tormentas, estamos seguros en los brazos de quien nos ama incondicionalmente. Dejar que Dios reconstruya es un paso esencial en la jornada de fe y crecimiento espiritual, especialmente cuando enfrentamos momentos de ruptura, pérdidas o desorden en nuestras vidas. Muchas veces, después de un periodo de dolor, frustración o desilusión, nuestro impulso natural es intentar arreglar todo por nosotros mismos. Queremos juntar las piezas rotas, restaurar relaciones, recuperar sueños y reconstruir situaciones, pero este intento humano, aunque bien intencionado, no siempre produce resultados duraderos. Cuando tratamos de reconstruir por nuestra cuenta, generalmente lo hacemos desde la prisa, la ansiedad o la frustración, y terminamos levantando estructuras frágiles, construidas sobre bases inestables. Es en este contexto que comprender la importancia de permitir que Dios sea el constructor se vuelve transformador. La Biblia nos enseña que Él es el arquitecto supremo de nuestras vidas y que su obra es perfecta y duradera. Salmo 127:1 nos recuerda: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este versículo nos advierte que cualquier reconstrucción sin Dios corre el riesgo de ser infructuosa, pasajera o frágil, pero al poner nuestra confianza en Él, todo se hace con propósito, sabiduría y firmeza. Dejar que Dios reconstruya significa, en primer lugar, entregar nuestras expectativas y el control sobre los resultados. Muchas veces nos aferramos al pasado, a los planes que teníamos o a las estrategias que creíamos correctas. Esa resistencia impide que Él obre plenamente, porque Dios desea construir algo nuevo, sólido y eterno, no solo remendar lo que ya no sirve. A veces, aquello que se derrumbó era justamente lo que necesitaba ser transformado. Una de las mayores lecciones de esta etapa es comprender que reconstruir no significa simplemente restaurar lo que existía antes, sino crear algo mejor, más maduro y alineado con los propósitos divinos. Cuando confiamos en Él, Dios comienza a trabajar en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestras perspectivas y en nuestras relaciones, preparando el terreno para que la reconstrucción externa sea efectiva y duradera. Es un proceso que requiere paciencia y entrega, pues Dios actúa por etapas, respetando el tiempo adecuado para cada cambio. Inicialmente, puede trabajar silenciosamente en nuestro interior, transformando pensamientos, actitudes y creencias. Luego, gradualmente, alinea circunstancias externas, personas y oportunidades para concretar su obra. Durante este proceso, es normal sentirse vulnerable, inseguro o incluso frustrado. Pero es precisamente en esos momentos que la fe se fortalece. Al confiar en la dirección de Dios, aprendemos que no necesitamos controlar todo ni tener todas las respuestas, y que nuestra seguridad no depende de lo que vemos,
sino de quien sostiene todo. Dejar que Dios reconstruya también implica desapego. Muchas veces cargamos con sueños antiguos, relaciones desgastadas, hábitos perjudiciales o proyectos que ya cumplieron su propósito, pero que insistimos en mantener. Entregar estos elementos a Dios es permitir que Él limpie el terreno, retire lo que no edifica y abra espacio para nuevas posibilidades. Es un acto de fe que reconoce que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no podemos comprenderlo completamente. La reconstrucción divina no solo se trata de resultados visibles, sino principalmente de transformación interna. Dios reconstruye nuestro corazón, fortalece nuestra fe, renueva nuestra esperanza y nos enseña a depender de Él en todos los aspectos de la vida. Es un proceso de madurez espiritual que nos prepara para enfrentar futuras tormentas con seguridad, sabiendo que, independientemente de las circunstancias externas, estamos anclados en su presencia. Jesús también nos da un ejemplo claro de cómo Dios reconstruye con propósito. En Mateo 7, 24-27, habla del hombre que construyó su casa sobre la roca frente a aquel que la construyó sobre la arena. Ambos enfrentan la misma tormenta, pero solo la casa edificada sobre la roca permanece firme. Esta metáfora no se refiere únicamente a obras físicas, sino a la manera en que construimos nuestras vidas. Cuando Dios reconstruye, coloca los cimientos correctos que resisten cualquier tormenta, porque su sabiduría y poder son eternos. Un aspecto esencial de permitir que Dios reconstruya es la confianza continua. Incluso si los resultados no son inmediatos o visibles, debemos creer que Él está obrando. Nuestra paciencia se pone a prueba, pero también se fortalece. Cada pequeña victoria, cada cambio interno, cada claridad adquirida a lo largo del proceso es una señal de que Él está construyendo con perfección. Además, la reconstrucción divina no es solo individual. También nos posiciona para ser bendición en la vida de otros. Cuando Dios reconstruye nuestro carácter, nuestras relaciones y nuestra fe, nos convertimos en instrumentos de apoyo, ánimo y transformación para quienes nos rodean. Una vida reconstruida por Él no es solo un testimonio, sino una herramienta poderosa para edificar a otros. La reconstrucción de Dios también nos enseña a vivir con propósito. Él no reconstruye aleatoriamente, cada paso, cada cambio y cada alineación de circunstancias es intencional. Nos prepara para cumplir el plan que tiene para nosotros, que va más allá de lo que podemos imaginar. Y aunque el camino parezca largo o difícil, cada etapa tiene valor, porque Dios trabaja tanto en nuestra preparación interna como en la manifestación externa de sus bendiciones. Es fundamental entender que dejar que Dios reconstruya exige rendición continua. No es un acto único, sino una postura de vida. Significa renunciar a nuestros propios planes, aceptar sus orientaciones, permitir que Él guíe nuestros pasos y confiar en que lo que está construyendo es más sólido, duradero y significativo que cualquier plan humano. Durante este proceso, es natural tener dudas o cuestionamientos, pero la seguridad proviene de recordar que Dios no falla, que su fidelidad es eterna y que cumple sus promesas. También es importante destacar que la reconstrucción divina es un proceso integral, que involucra cuerpo, mente, corazón y espíritu. Dios no reconstruye solo lo externo, sino que transforma nuestro interior. Vivir desde la calma es una de las prácticas más poderosas y transformadoras que podemos cultivar en nuestras vidas, especialmente cuando aprendemos a confiar en Dios en medio de circunstancias desafiantes. Muchas veces, buscamos la paz en situaciones externas, como estabilidad financiera, éxito profesional, relaciones perfectas o momentos de placer, pero la verdad es que esas fuentes son temporales y frecuentemente impredecibles. La verdadera calma,
aquella que permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de la presencia de Dios en nuestro interior. Vivir desde la calma significa desarrollar una actitud del alma que reconoce la soberanía de Dios y su presencia constante, independientemente de las tormentas de la vida. Esta forma de vivir no ignora el caos ni intenta negar los problemas, sino que nos enseña a enfrentar los desafíos con confianza, fe y serenidad. Es una práctica que requiere disciplina espiritual, entrega diaria y atención consciente. Uno de los primeros pasos para vivir desde la calma es la conexión constante con la palabra de Dios. La Biblia es el ancla que mantiene la mente y el corazón firmes cuando los vientos de ansiedad, miedo y confusión intentan derribarnos. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, y con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo es una instrucción clara: no necesitamos luchar solos ni permitir que la ansiedad domine nuestro corazón. Debemos llevar nuestros desafíos a Dios, confiar en Él y, a cambio, experimentar una paz que supera cualquier lógica o comprensión humana. Otra dimensión esencial de vivir desde la calma es la práctica de la entrega diaria. Esto significa entregar no solo los grandes problemas, sino también preocupaciones pequeñas, pensamientos repetitivos o sentimientos de frustración que pueden acumularse y generar tensión interior. Es un ejercicio de conciencia y elección, decidir entregar cada situación, cada desafío y cada preocupación en las manos de Dios, confiando en que Él está cuidando de todo. Esta entrega continua transforma la manera en que reaccionamos ante los acontecimientos. Cuando cultivamos esta actitud, nuestra respuesta a los problemas cambia, ya no estamos dominados por el pánico o la prisa, sino que actuamos con claridad, discernimiento y paciencia. Vivir desde la calma también implica aprender a silenciar el ruido que nos rodea y el que llevamos dentro. En un mundo lleno de estímulos, noticias, opiniones y distracciones, la mente puede convertirse fácilmente en un espacio de caos y ansiedad. Es necesario crear momentos de silencio y reflexión, donde podamos escuchar la voz de Dios, meditar en su palabra y permitir que su presencia nos tranquilice. Estos momentos no necesitan ser largos ni complejos. El simple acto de detenerse, respirar y dirigir el corazón a Dios ya inicia un proceso de tranquilidad y enfoque interior. La oración desempeña un papel central en este estilo de vida. Orar no significa solo pedir soluciones o milagros, sino establecer una comunicación sincera y continua con Dios. Es compartir nuestras penas, alegrías, miedos y esperanzas, sabiendo que Él nos escucha y nos comprende. La oración también nos recuerda que no estamos solos, que tenemos un Padre que sostiene, guía y protege cada paso de nuestro camino. Además, vivir desde la calma requiere discernimiento sobre aquello que alimentamos en nuestra mente y corazón. Muchas veces, nos dejamos llevar por noticias negativas, conversaciones tóxicas o pensamientos que generan miedo y ansiedad. Elegir enfocarnos en lo que edifica, inspira y fortalece la fe es una decisión consciente que contribuye a la estabilidad emocional y espiritual. Otra práctica importante es cultivar la gratitud. La gratitud nos ayuda a mirar lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades. Al reconocer las bendiciones, aprendizajes y momentos de protección divina, desarrollamos una perspectiva de confianza y esperanza, lo que fortalece aún más la calma interior. Vivir desde la calma también significa comprender que la fe no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está con nosotros en cada situación. Es entender que las crisis,
desafíos y pérdidas no son señales de abandono, sino oportunidades para ejercitar la confianza, la paciencia y la entrega. Esta percepción nos ayuda a permanecer firmes, incluso cuando los resultados externos aún no son visibles. La práctica de la calma transforma no solo nuestra experiencia personal, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos tranquilos, nuestra presencia transmite seguridad, paciencia y comprensión. Quienes nos rodean perciben esta diferencia y pueden sentirse inspirados y consolados por nuestro ejemplo. Así, vivir desde la calma se convierte en un testimonio silencioso, mostrando que la fe en Dios produce estabilidad y esperanza incluso en medio de la adversidad. Además, vivir de esta manera requiere consistencia y disciplina. No es una habilidad que se desarrolla de un día para otro, sino una postura diaria de elegir confiar, entregar, silenciar, orar y cultivar gratitud. Cada pequeño paso refuerza la capacidad de permanecer centrado, sereno y conectado con Dios, incluso cuando todo parece inestable. Un aspecto profundo de esta práctica es entender que la verdadera calma no es solo ausencia de conflicto o dificultad, sino una fuerza interior que nos permite actuar con sabiduría, paciencia y compasión en cualquier situación. Es la capacidad de mantener el equilibrio emocional, espiritual y mental, independientemente de las circunstancias externas, porque la fuente de nuestra estabilidad está en Cristo, que no cambia y que sostiene todas las cosas. Finalmente, vivir desde la calma es una invitación a transformar toda la vida en un espacio de paz y confianza. Cada acción, cada decisión y cada reacción pueden ser guiadas por esta serenidad que viene de Dios. No se trata de ignorar los problemas, sino de abordarlos con fe, claridad y seguridad interior. La calma se convierte en un modo de vida, una postura que nos protege del desespero, nos fortalece en la fe y nos permite experimentar la presencia constante de Dios.